yo diría que el principal desafío es poder ser capaz de administrar con la experiencia que tiene un directorio, con el bagaje que hay detrás de años de haber muchas veces sido parte de las mismas compañías, ser capaces de administrar esto desde una perspectiva holística, no pensar en que me lleno de 10 reglas más y desde una perspectiva de gestión de riesgo, por ejemplo, armo, no sé, voy a ponerlo como viene en la cosa chica, armo 10 matrices de riesgos. No, esto miremoslo en función, tenemos 10 leyes que cumplir, pero nosotros tenemos un único negocio como Ujú. directorio. Hola, bienvenidos al podcast El Corazón del Negocio, un proyecto de Diario Financiero en conjunto con Promociona Chile y en asociación con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con CPC y con ICARE. Bienvenidos, mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de Diario Financiero y además lidero la comunidad Somos Financieras. Junto a mí está Yesenia González, exalumna de Promociona. Bienvenida, Yes. Hola Isa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Un poco resfriada, pero bien. Ya, pedimos disculpas al tiro por si en algún minuto hay un poquito de tos, pero son cosas que pasan en el invierno. Carlita Muchnik también está con nosotros, también exalumna de Promociona. Bienvenida. Hola Isa, bienvenida a ti, bienvenida a la Yes y a nuestra invitada que vas a presentar. Por supuesto, hoy día está con nosotros Teresa Oliva, quien es socia de Grant Thornton. Bienvenida. Siempre uno como que se traba con el Thornton. Pero tú eres seca en inglés porque tú nos has dicho que eres como inglesa, ¿no? Y sí. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Qué bueno. Quiero partir preguntándote, tú eres especialista en temas de gobernanza y vamos a hablar en este episodio de eso, de los desafíos que tienen los gobiernos corporativos, sobre todo en un entorno que está no exento, digamos, de riesgos. Pero antes de entrar de lleno en la conversación, quería preguntarte de qué se trata la iniciativa Women in Business de Grant Thornton, que es además auspiciador de nuestro programa. Buenísima pregunta. Sobre todo porque es importante poder entender el contexto de participación de mujeres en puestos de alta dirección. La iniciativa particularmente se dirige obviamente a mujeres, como el nombre lo indica. Sin embargo, no es una iniciativa más asociada a estas adicionales que pretenden posicionar a mujeres en directorios de grandes corporaciones. Uh-huh. Nuestro foco está principalmente orientado a poder abarcar o posicionar a mujeres en organizaciones de mediano o más pequeño tamaño. Entendiendo mediano o pequeño tamaño, no necesariamente por lo que se entiende aquí en Chile como una pyme, no se imaginen así una empresita pequeñita, sino que típicamente empresas familiares, que son empresas grandes, que no son sociedades anónimas abiertas y en donde vemos que existe un espacio bastante importante para que las mujeres puedan ir creciendo. Entonces, esta iniciativa está justamente apuntando a eso, a empoderar a las mujeres para que sean capaces de tomar puestos de liderazgo en ese segmento, que es un segmento que vemos que muchas veces está un poquito descuidado, a lo mejor no cubierto, y en donde de verdad hay mucho espacio para crecer en temas de diversidad, en temas de género, y que por lo demás representa al menos el 80% de la economía en Chile. Entonces creemos que ahí hay bastantes oportunidades para el desarrollo de las mujeres. Mucho. Qué bello. Muy buena iniciativa y qué importante que se hagan cargo y de esta manera con tanto impacto además. Bueno, Teresa, hoy día vamos a conversar de muchos temas, pero principalmente de un tema que está marcando la agenda de los directorios, que es los directorios en la era de la incertidumbre. ¿Cómo hoy día los directorios pueden gobernar asumiendo riesgos que hace 5 años atrás no existían? Sí, ahí yo diría que primero hay que tener claro, o más que tener claro, cambiar los paradigmas, porque los directorios como que tradicionalmente han estado enfocados en su labor de controlar a los ejecutivos,
de asegurar que los ejecutivos cumplan las leyes, etcétera. Y la verdad es que hoy día los directorios son un motor estratégico para asegurar la permanencia de la empresa en el tiempo. Entonces, eso se linkea muchísimo con justamente los temas de sostenibilidad, con la disrupción en distintos aspectos, en términos particularmente sociales, globales. Entonces, desde esa perspectiva, a mi juicio, los principales desafíos están relacionados con poder administrar esa masa, a lo mejor, de información que se les viene encima a los directorios y ser capaces de gestionar de una manera holística. Pasa mucho, por ejemplo, no sé, con todo el tema que tú dices, cambios en regulaciones, cambios en comportamiento de los consumidores más empoderados, ciudadanía más empoderada. Irrupción de la inteligencia artificial. Exactamente. Ciberseguridad. Ciberseguridad, delitos económicos, sostenibilidad. Entonces, como que uno piensa que todo esto obviamente abruma, y no solamente a los directorios, abruma a los directorios, al gerente general, al resto de la organización, etcétera. Bueno, y desde esa perspectiva yo diría que el principal desafío es poder ser capaz de administrar con la experiencia que tiene un directorio, con el bagaje que hay detrás de años de haber muchas veces sido parte de las mismas compañías, ser capaces de administrar esto desde una perspectiva holística. No pensar en que me lleno de 10 reglas más y desde una perspectiva de gestión de riesgo, por ejemplo, armo, no sé, voy a ponerlo como viene en la cosa chica, armo 10 matrices de riesgos. No, esto miremoslo en función, tenemos 10 leyes que cumplir, pero nosotros tenemos un único negocio como directorio. Sí. Ese único negocio tiene una visión estratégica y esa visión estratégica tiene que tomar lo que le corresponda, no de más, los riesgos de sostenibilidad, tiene que tomar los riesgos asociados, no sé, a delitos económicos, riesgos asociados a inteligencia artificial, pero en función de lo que es el propio negocio. Yo diría que ese es el principal desafío, no perderse en toda esta masa. Permiso? Porque en el fondo también en este tiempo no es solo maximizar las utilidades, y tú lo dices, es holístico, es sistémico, también tiene que ver con los propósitos de las compañías. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ahí hay varias cosas en realidad. Es que esto da como para profundizar en distintos ámbitos, porque con todo este tema de sostenibilidad, que uno podrá pensar que la sigla ESG muchas veces puede estar como muy usada, muchas veces mal usada, muchas veces también como con mucho greenwashing detrás. Pero sin embargo, el tema del propósito, la verdad es que va más allá de cualquier tendencia y cualquier ola o moda que uno pueda pensar que existe. Particularmente porque hoy día es eso lo que demanda la comunidad de negocios. Lo demandan los colaboradores, lo demandan los clientes, lo demandan los proveedores. Hoy día hay mucho foco, ¿cierto?, en toda la cadena de valor, o sea, es la empresa que se mira hacia arriba, hacia sus proveedores, y la empresa que se mira hacia abajo, hacia sus clientes. Entonces, hay una preocupación constante respecto de cómo impacta la empresa, no solo en su negocio, sino que en el ecosistema en general. Y desde esa perspectiva, efectivamente, el tema de propósito es algo importante y más que importante, esencial en términos de ser capaz de transmitir apropiadamente, de ser capaz de transmitir apropiadamente la esencia de la empresa, para qué está la empresa en la comunidad y qué objetivo, y muy de acuerdo contigo, más allá de la rentabilidad, pretende cubrir, digamos, el desarrollo de la empresa o la operación de la empresa en el mediano y largo plazo. Sí, me gustaría devolvernos unos minutos atrás porque Sí. tú hablaste del motor estratégico Sí. y mencionaste la estrategia también varias veces. Hoy día, ¿cómo los directorios deben abordar la estrategia? Porque todos los temas que ya mencionaste pueden estar en la agenda, pero ¿cómo desde la estrategia tú los abordas y los proyectas hacia un largo plazo? Sí,
Sí, desde la estrategia, la verdad es que hay varias cosas y yo diría que las empresas pueden tener súper definida la estrategia y la estrategia puede ser bien consistente con la misión, visión, bueno, Y el ya propósito. el propósito, Ujú. ¿cierto? Pero para propósitos, para efectos de abordarlo, es bien importante bajar esa estrategia a la propia operación. Y te pongo un ejemplo específico. Si una empresa define como estrategia que para efectos de cumplir sus objetivos estratégicos va a focalizarse más en la atención al cliente, por ejemplo. Pero el ejecutivo o el gerente del área comercial tiene marcados sus incentivos en vender más Ujú. y no en el índice de reclamos, por ejemplo, de los Sí. clientes. Deja la Obviamente calidad del agua. la estrategia está perfecta, pero en términos operativos no está conversando alineada. exacto, no está conversando con lo que en la práctica se está haciendo. Y pueden estar todas las buenas intenciones detrás de eso, y no dudo que así sea, pero particularmente cuando se hace la bajada uno ve que esto no necesariamente conversa. ¿Y tú cómo ves hoy día también en los directorios? ¿Qué nuevos temas están hoy día siendo top one en la agenda de los directorios que antes no, hace 5 años atrás? Por no? ejemplo, mujeres, dices tú. No sé O si riesgo tanto mujeres, riesgo geopolítico, geopolítico. claro. Sí, yo diría que principalmente, a ver, yo separaría así el tipo de directorio. Ya. Pensemos obviamente en nuestra realidad, la realidad chilena. Sí. Yo separaría el directorio, por ejemplo, de una sociedad anónima abierta Ujú. al de una sociedad anónima cerrada o una empresa familiar. Y estoy Ajá. hablando de empresas grandes, pero que no necesariamente son grandes que decías al corporaciones. principio. Claro, Mira, exactamente. qué buena comparación nos vas a Sí. dar, sí. Sí. Entonces, en el primer caso, todo el tema de estructura en los directorios, todo el tema de a lo mejor incluso de aspectos de diversidad, puede que esté más o menos cubierto Ajá. en esos directorios, en las sociedades anónimas abiertas. Digo más o menos porque en temas de diversidad todos sabemos que hay harto todavía, muchísimo que avanzar. Y no me refiero solamente al tema de diversidad de género, sino que Diversidades. diversidad en general. Bueno, y en esos directorios yo diría que la principal preocupación o el principal énfasis, desde mi punto de vista al menos, es ser capaces justamente de poder administrar todo esto. Administrar toda esta... Riesgo, presión regulatoria. exacto, todo Ujú. este riesgo, toda esta presión regulatoria. Y desde esa perspectiva yo diría que los principales temas están asociados a asegurar que esto de nuevo conversa de una manera holística con lo que está haciendo la empresa y en segundo término también eh, todo lo que tiene que ver de manera particular con los cambios tecnológicos. Esa es una preocupación bastante importante del directorio. Sin embargo, yo creería que ahí falta un poquito hacerle el doble clic, porque muchas veces los ejecutivos reciben la instrucción del directorio, ya, veamos inteligencia artificial. Ya, nosotros tenemos que estar con la inteligencia artificial porque Claro. para allá va la cosa, pero finalmente hacer la bajada desde Sí. la perspectiva del directorio ¿Qué es un pasa con la poquito cultura? más compleja. Sí, Claro. la cultura de repente ahí choca un poco. Lo mismo pasa con los temas de sostenibilidad. Oye, sí tenemos que ser sostenibles, pero ¿Cómo lo bajamos a la cómo lo operación bajamos a la diaria? operación diaria Que ya no sea es un más... checklist. Sí, Como, Claro. exactamente. Entonces, para responder tu pregunta, ahí particularmente los temas que creo yo hoy día más preocupan a ese tipo de directorios tienen mucho que ver con los temas de tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, ciberseguridad absolutamente, Claro. y también con los temas geopolíticos. Porque independientemente de que hablemos de empresas que son netamente locales o empresas que tienen presencia en otros países, la verdad es que el impacto es bastante relevante, independientemente de nuevo de la ubicación geográfica, el etcétera. mundo global. Sí. Tiene La que ver con diferencia- costos, me imagino. La claro. diferencia con las empresas familiares que nos mencionaba. Sí, en las empresas familiares yo diría que las empresas familiares no están ajenas a todo este tema de avance Ajá. tecnológico. O Sí. sea, no es que el avance tecnológico, los temas de ciberseguridad, los temas, todo lo que hablamos no les afecte a ellos. Pero ellos tienen un desafío primero, antes de eso, que poder abordar.
y que es justamente la profesionalización de los directores. Entonces, mientras ese desafío no esté abordado, no exista una ruta, digamos, que finalmente haga posible que la empresa traspase las fronteras de la segunda, tercera generación y ya viva como una empresa más que como un negocio familiar, todo el resto es como que va a estar medio tambaleando en el sentido de que sí, lo van a poder abordar, pero la profesionalización de los directorios yo creería que es su principal desafío. Teresa, a propósito de todo lo que estabas comentando, que son los riesgos y todo lo que están evaluando los directorios, quería preguntarte, a la luz de eso, ¿cuál es el principal dolor? Nosotros hablamos del dolor de la industria, pero en este caso el dolor de los directorios, en tu visión. No es muy fácil la pregunta, porque, bueno, depende obviamente del tipo de empresa, de varias cosas. Y no quiero decir depende. Pero yo creería que en Chile al menos el principal dolor de los directorios aún es ser capaces de genuinamente poder gestionar la diversidad. Y de nuevo, no quiero solamente referirme a la diversidad de género. Hoy día tenemos la ley de cuotas, ¿cierto? Que uno podrá estar a favor o en contra, ya eso es una cosa de opiniones diversas. Pero hoy día la verdad es que los directorios necesitan, no por un tema de querer ser o decirse inclusivos, no es eso. Lo necesitan particularmente porque tienen que asegurar la permanencia de la empresa en el tiempo. Y por lo tanto necesitan poder gestionar de una manera distinta, creería yo, y esta es una opinión bien personal, los temas de diversidad, inclusive dentro de los directorios. ¿En términos de qué? En términos de poder asegurar que tengo miradas distintas. ¿Y cómo voy a tener miradas distintas? Teniendo directores de distintas profesiones, teniendo directores probablemente de distintos orígenes, teniendo directores, y ahí voy, de distintos géneros, porque el mundo hoy día es así. El mundo, bueno, siempre ha sido el mundo diverso, pero hoy día la verdad es que con todas las redes sociales, con todos los distintos canales de comunicación y las distintas fuentes de información que tenemos, se nota más justamente esa diversidad y se hacen necesarias las distintas miradas. Y bueno, y nosotros en Chile tenemos ejemplos que han sido bien dolorosos en términos de gestión de directorios, particularmente por ese, a lo mejor, miedo a incorporar personas diversas. Uno piensa, no sé, el caso de Freirina, cuando hoy día yo creo que eso no pasa. Hoy día no hay, creería yo, empresas que piensen que no hay que considerar la visión de las comunidades, pero lamentablemente pasó lo mismo con Hidroaicén, lo mismo con determinados escándalos en temas de gobierno corporativo. Entonces, yo diría que todavía ese es el principal dolor. Y por eso yo leía de ti para poder estar aquí y nos dimos cuenta que tú eras contadora auditora de profesión, sí, ¿cierto? Pero hoy día estás hasta cursando un magíster en economía circular y sostenibilidad. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo, con el dolor de la industria que estábamos comentando? Mira, son varias cosas, como que puedo partir de la cosa más profesional, si se quiere, y después incluso llegar a algo más de decisión de... O al revés. Partamos por eso. Partamos al revés. Lo más humano. Sí. Bueno, yo creo que a todas nos pasa, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo ya estoy en una etapa de mi carrera en donde también, además de decir, me fue bien, fui socia de una firma, sigo siendo socia, tengo una posición probablemente privilegiada en ese sentido, pero sí, ya hace un tiempo... Te estás quitando mérito, fui socia de una firma. Fuiste la primera mujer socia de una firma. Sí, o sea, podemos decirlo aquí. Sí, primera sí. mujer socia de KPMG. Y de Gran Thornton. También. Sí, sí, de las dos.
Pero ya llega una etapa y no tiene nada que ver con el género. Yo creo que también a todos los seres humanos probablemente nos pasa. A mí me pasó como bien temprano que yo sentí la necesidad de hacer algo distinto de simplemente que me fuera estupendo en el trabajo. Entonces empecé a ver, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer mi aporte a la sociedad? Bueno, y también me equivoqué, pensé en hacer un montón de cosas. ¿Unos emprendimientos por ahí? Claro, unos emprendimientos, pensé en armar, no sé, una fundación y hacer algo distinto, 1000 cosas, pero al final, pastelero a tus pasteles, y también me empecé a mirar cuál pudiera ser mi aporte con la formación que yo tengo, con la trayectoria que yo tengo, y me empecé a encantar con el tema de la sostenibilidad. Ujú. Lo empecé a estudiar, empecé a meterme en los distintos aspectos asociados a sostenibilidad. Aprendí mucho porque me di cuenta que no era ir a plantar árboles para hacer más verde el planeta, Claro. sino que hay varias aristas ahí que hoy día conocemos más o menos bien, pero que hace Y tienen 15 que ver años... justamente con gobierno corporativo, Exactamente. impacto social y todas esas áreas que de repente quedan relegadas Tal cual. del medio ambiente. Tal cual, no es solo medio ambiente. Entonces, en ese buscar, ¿qué hago para poder un poquito devolverle la mano a la sociedad? Me fui metiendo en los temas de sostenibilidad y la verdad es que me encanta. Y también eres profe, Sí, ¿cierto? sí. Hay algo... sí. Y ahí, perdón, quizás Sí. tomándome del lado, profe, ¿qué diferencia existe entre reportar sostenibilidad y ser realmente sostenible? Está muy asociado, obviamente mirado desde el punto de vista de las empresas, muy asociado a la cultura. Ujú. Muy asociado a la cultura. Puedo tener la cultura del cheque, o puedo tener la cultura de querer comprometerme genuinamente con algo, con una estrategia sostenible, por ejemplo. Y volviendo al tema de los profes, ¿no Sí. es cierto? Porque ahí hay algo, en el fondo, si tú eres profe es porque quieres trascender o quieres dejar un legado, ¿por qué lo haces y qué habilidades crees o has visto Ujú. que necesitan estas nuevas generaciones para esos directorios, para esa alta administración que estábamos hablando? Porque no es distinto, yo creo, ser una trabajadora Ujú. de hoy, ¿no es cierto? Y que esta del mañana. Po. Sí, ¿Cuáles sí, son esas habilidades? Cuéntanos un poquito. Sí, yo diría que es un poquito complejo y depende de la audiencia porque yo soy profesora de... ¿Pre posgrado? ¿O no, no? de diploma Ya. y de magíster. Y el diploma es bien distinto, digamos, al magíster. El diploma es mucho más de gente probablemente más joven, que está mucho en la inmediatez. Y desde esa perspectiva, para ese segmento, digamos, yo diría que los principales desafíos están relacionados con aprender a ser resiliente. Con aprender a ser resiliente laboralmente, personalmente, porque la resiliencia le quita, digamos, peso a la inmediatez. Entonces, digamos que tiene que ver mucho con la formación personal de cada uno. Hoy día, más que habilidades tan técnicas, y yo lo he tenido que aprender, se necesitan muchas habilidades blandas. Y probablemente las generaciones un poquito más jóvenes tienen que trabajar también, aunque son muy de piel, muy de habilidades blandas, en ser capaces de esperar un poquito y de aprender a ser resilientes. Menos ansiedad. Menos ansiedad. Cuando Sí, todo es tiene- instantáneo. Sí, po. Ajá. sí, sí. Y en el otro caso, en el caso ya de un magíster, que son personas más senior, yo diría que en su caso los principales desafíos tienen que ver con el cambio de switch. Y me incluyo, yo estoy dentro de esa categoría, digamos, de etariamente personas más senior, y que hemos tenido que ir viendo cómo el mundo en general va evolucionando y nosotros primero tratando, y una vez que trataste y te resultó, subirte al carro. Porque en caso contrario quedas como Abajo. bien fuera de todo. Entonces, para ese grupo de personas el principal desafío es ese. Estamos ya Ujú. casi llegando al final del programa. Qué Me quedo- rápido. Sí, Rápido. me quedo Siempre con pasa. algunas reflexiones y quiero darles la oportunidad de hacer una última pregunta.
Yo creo que lo que tú mencionas de la resiliencia tiene mucho que ver con lo que decíamos que eras contadora auditora y terminas trabajando en sostenibilidad. Cómo de repente uno, sobre todo en estos tiempos, entra a estudiar una cosa y termina haciendo algo totalmente distinto, porque al final, más que el conocimiento técnico, en estos tiempos lo que más importa son las habilidades blandas, la capacidad de superar esta inmediatez que tienen los jóvenes tan acelerada y tener resiliencia para irse reinventando en el camino. Así que les dejo la palabra por si quieren hacer una pregunta Sí. final. O sea, Yo quizá quiero ahí, Isa, también. yo complementaría que hoy día es muy necesario desaprender para aprender. Sí. Estamos inmersos en eso, que las cosas no se hacen como antes porque se Mm. necesitan otras habilidades y que se pueden desarrollar sin duda. Sí. Sí, me gustaría hacerte una última pregunta, Teresa. ¿Cuál crees tú que hoy día son los principales riesgos que preocupan a los directorios más que las utilidades? Más que las utilidades, yo te diría que es la capacidad, y perdón que sea reiterativa, pero de verdad me parece muy importante, la capacidad de permanecer en el tiempo en un entorno tan cambiante. Porque hoy día una empresa que no sea capaz de reaccionar de manera rápida, y tenemos la historia de monstruos como, no sé, General Electric, que era la empresa más grande del mundo hace 20 años o 25 años, y hoy día las tecnológicas son las que por lejos llevan el liderazgo. Entonces, empresas que no son capaces de adaptarse y de prever los cambios, y ahí vuelvo al tema de diversidad, porque eso es lo que ayuda. De verdad que son empresas que van a estar complicadas y desde mi punto de vista, aparte de las utilidades, justamente es la posibilidad de hacer que la empresa frente a un entorno tan cambiante, tan permanentemente cambiante, sea capaz de permanecer en el tiempo. Claro, Porque adaptativo en el sí, fondo. sí. También capacidad tenemos buenos adaptativa. ejemplos Sí. para que no quedemos con las cosas Mm. malas. Tenemos a Latam, Totalmente, tenemos a sí, Falabella, que son empresas que se vieron absolutamente, súper sí. golpeadas en la pandemia Sí, y que fueron capaces de repuntar, sí. por ejemplo. No, además, hoy día muchas veces la interacción frente a una compra no es con una persona, es con un agente. Ajá. Exacto. Entonces, también ahí hay otros riesgos y hay otra forma de abordar el negocio. Sí, y ahí estoy muy de acuerdo contigo y que no se malentienda mi mensaje o mi opinión. Absolutamente importante la resiliencia de las empresas. Ujú. Como muy bien tú dices, tenemos empresas que claramente han demostrado en el tiempo ser resilientes pese a efectos o a hechos bien puntuales y muy Entornos complejos, desafiantes. entornos Ujú. desafiantes. Y justamente esas empresas han sido capaces de mirar más hacia el largo plazo, de operar de una manera más ágil, probablemente en un entorno o en una estructura que no era tan ágil, Ujú. y han sido capaces de moldear eso para llegar a esos resultados. Súper, Ujú. Carlita. Y en ese mismo sentido, ¿ya? Como las empresas se reinventan para no obsolecer, ¿no es Ujú. cierto? Y adecuarse a los nuevos tiempos, tú, ¿cuáles Ya. son tus próximos pasos? Porque hemos visto tu carrera, ¿cierto? ¿Y cómo te ves mañana? ¿Qué viene después de esto? ¿Dónde estás ahora? Yo diría que es seguir profundizando en los temas de sostenibilidad. No te digo necesariamente en la misma estructura, pero hoy día, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Que lamentablemente por temas geopolíticos, por un montón de cosas, es como que ha habido un retroceso bastante importante, pero los temas siguen estando sobre la mesa. No es que porque ahora estamos más preocupados, o no sé, Europa está más preocupada de poder abastecerse de energía, Ujú. porque la crisis de Ucrania la verdad es Claro. que cortó la energía, y se volvieron a encender las chimeneas, por llamarlo de alguna manera, para poder tener energía. El tema y luego llegar un poquito al medio ambiente, el tema de emisión de gases de efecto invernadero haya desaparecido. Los temas siguen estando. Y la verdad es que a mí me gustaría poder buscar la forma de reencantar a quienes algún momento probablemente se encantaron con los temas de sostenibilidad porque existió un convencimiento,
y que ese convencimiento es independiente de quién esté, digamos, detrás de Estados Unidos, de quién esté en el Parlamento Europeo y de quién esté a lo mejor administrando o dirigiendo una empresa. Teresa, muchas gracias. Carlita, Jess. Agradecemos también a nuestros auspiciadores que está aquí representada Grant Thornton a través de la iniciativa Women in Business y Preunic. Y queremos darte unos regalitos de otras qué marcas que nos acompañan. Sí, mucha gente quiere estar aquí. Mira qué suerte. No te puedo creer, qué cosa más. Qué rico, ¿no? Sí. La FED y TESA también, muchas gracias por estar con nosotros y por agasajar a nuestra invitada. Porque en cada desafío late la oportunidad de transformación. Esto es El Corazón del Negocio.